Bienvenidos a un nuevo bloque del mundo que se avecina. En esta ocasión vamos a tratar un tema apasionante, ciencia y fe. Y lo vamos a hacer en diálogo con Enrique Solano Márquez. ¿Qué tal, Enrique? Bienvenido. Muchas gracias, Albert. Enrique es doctor en Ciencias Matemáticas, ¿no?, por la Universidad Complutense de Madrid, a pesar de que eres de Cartagena, ¿verdad? Efectivamente. Eres de Cartagena. Bueno, te has dedicado durante muchos años, ¿no?, desde el comienzo de tu carrera científica, a la investigación en astrofísica. Eso es. ¿Y qué es eso de la astrofísica, Enrique? Bueno, la astrofísica es como una parte de la astronomía. La astronomía es el estudio del universo. La astrofísica realmente como tal surgió en el siglo XIX, porque hasta entonces lo poquito que sabíamos de las estrellas era que eran puntitos de luz y si estaban cerca nuestra, si eran cuerpos del sistema solar, que esos puntitos de luz se movían, pero sabíamos poco más. No podíamos tener una estrella en un laboratorio para saber cómo era. Y como digo, no fue hasta el siglo XIX cuando se aplicó lo que se llama la espectroscopía, el descomponer la luz en sus distintas longitudes de onda y el estudio de lo único que recibimos casi lo único que recibimos de las estrellas, que es su luz, su radiación electromagnética, y eso nos da un montón de información sobre estrellas y otros cuerpos. Podemos saber, en el caso de estrellas, por ejemplo, pues su temperatura, la composición metálica, si se acercan o se alejan, un montón de cosas como la velocidad a la que rotan, y eso es la base de lo que es la astrofísica, el estudio de las propiedades físicas de las estrellas, galaxias y cualquier otro objeto que haya en el universo. Eres investigador científico desde hace muchos años, ¿no?, en el Centro de Astrobiología, INTA del CSIC, ¿verdad? Y ahí, bueno, básicamente lo que investigas, creo, desde el año 2004, estás trabajando en el proyecto Observatorio Virtual Español. Eso es. Y también eres miembro del Comité de Dirección del Observatorio Virtual Europeo. ¿Y qué realizan estos observatorios? ¿A qué se dedican? Pues el observatorio virtual en astronomía, astrofísica, cada día, gracias a que hay un mayor número de satélites en órbita, un mayor número de telescopios, con instrumentación cada vez más avanzada, se generan cada vez más y más datos. Tenemos cada vez más y más información. Por ponerte un ejemplo, un telescopio que va a empezar en funcionamiento dentro de unos pocos años va a producir cada noche un volumen de información que sería equivalente a lo que cabría en 10-15.000 DVDs. Simplemente para poner una idea. Y va a estar en operación durante 10 años, ¿no? Entonces, la idea es esa, que los telescopios, los satélites, están generando un montón de datos. Pero nos encontramos con un cuello de botella. Lo que nos interesa a nosotros es pasar de los datos al conocimiento, es decir, extraer conocimiento de esos datos. Y hasta hace relativamente poco tiempo no contábamos con las herramientas necesarias para esa avalancha de datos que nos sepulta, ¿no? Y entonces el proyecto Observatorio Virtual, que es un proyecto internacional, nosotros, como bien has dicho, nos encargamos de coordinar las actividades a nivel nacional, a nivel de España, pero es un proyecto internacional. Justamente el Observatorio Virtual, como decía, va en ese sentido, en proporcionar o desarrollar las metodologías, las herramientas necesarias para poder extraer ese conocimiento de los datos. Es dentro del tema de Big Data, que está tan de moda, pues sería esto, ¿no? Big Data en astronomía. Bueno, Enrique Solano es autor de muchísimos artículos, 150 científicos publicados en revistas de ámbito internacional, has realizado cantidad de conferencias internacionales, impartido muchos cursos, ¿no?, decenas de actividades de divulgación científica, porque te gusta muchísimo la divulgación científica, ¿verdad? Sí. Y bueno, choca, o no, porque precisamente de eso vamos a hablar en este bloque, de ciencia y fe, pues que en un momento dado te intentas pues, relacionar lo que es ciencia y fe, ¿no?, tus principales objetivos en este momento de divulgación, ¿verdad?, es explicar en charlas, ¿no?, dirigidas bastante a adolescentes, ¿no?, en colegios, esa relación entre ciencia y fe, ¿verdad? Sí. Cuando empecé a meterme en estos temas de ciencia y fe, empecé principalmente dando charlas a chavales, bien porque son chavales en centros donde la religión no tiene un papel preponderante y es bueno intentar
rebatirles o intentar convencerles de que algunos tópicos que la sociedad ha comprado realmente no son así. Bueno, porque el tópico es la ciencia y la fe católica son incompatibles. Es el tópico que la sociedad ha comprado. Y tú dices, comprado. no, son perfectamente compatibles. Claro, y lo bueno es que esto es fácilmente demostrable, no es algo que requiera mucha dificultad, sino que puedes llegar muy fácilmente a la gente. Eso es lo que quiero que eso es lo que vamos a nos ayudes a descubrir, ¿no? Sí. En ese sentido, por tanto, eres miembro del grupo Ciencia y Fe de la Fundación Ángel R. Oria, ¿no? Y coautor, pues, de varios libros, ¿no? La ciencia contra Dios, tienes un blog, tienes un YouTube, un canal, ¿no? Sí. ¿Y por qué te interesó a ti específicamente este tema de ciencia y fe? Bueno, va un poco ligado a mi aproximación a lo que es la fe, ¿no? Yo, pues, a lo largo de mi vida, pues... Eres un científico. Yo soy científico. ¿Cómo puede ser? Bueno, y pues no me explota la cabeza, ni a mí ni a muchos otros mucho más brillantes que yo, que ha asistido anterior a mí. Entonces, como te decía, un poco ha sido, pues, a lo largo de mi vida yo he estado más cerca y más lejos de lo que es la fe católica, pues en esta última etapa de hace ya unos cuantos años de aproximación otra vez, pues me atrajo, o sea, me sorprendió saber, que no lo conocía, que el Vaticano tiene una Pontificia Academia de las Ciencias, ¿no? Y un poco como que me chocó, dice, ¿cómo es posible? Porque un observatorio... Y un observatorio vaticano, y un observatorio astronómico, uno de los más antiguos del mundo, sí. Y que, bueno, siendo yo astrónomo, pues como es una cosa claro, que me gusta mucho. Entonces fue un poco esa misma aproximación, otra vez mía, a la fe católica. Llegué a un momento en que conocí este sustrato científico que siempre ha existido dentro de la Iglesia Católica y eso me atrajo mucho. Era un tema que desconocía y me atrajo y ahí fue un poco la curiosidad cómo fue bueno, fui avanzando. Curiosidad, pero ahora has llegado a tope, o sea, estás a tope. Eres el presidente de la sección española de la Sociedad de Científicos Católicos, ¿no? Que es una organización internacional que fue creada, creo, en el 2016, extendida por todos 55 países, por lo tanto, te las toma muy en serio, ¿no? Bueno. ¿Cómo nace esta sociedad de científicos católicos? ¿A qué os dedicáis? Pues, como bien has dicho, surge en 2016 y surge por iniciativa de dos personas. Stephen Barr, que es el presidente de la Sociedad Internacional, que es un físico teórico de la Universidad de Delaware, ya está retirado, pues tenía un colega, un astrofísico, que es Jonathan Lunin, que es un converso a la fe católica, y bueno, pues en una de las charlas que tenía con su director espiritual, hablando de estos temas, le animó a que los científicos católicos dejaran de ser invisibles, ¿no? Entonces habló con Stephen Barr y con unos amigos más, 5 o 6, fundaron esto en 2016, y a partir de aquí, pues como bien has dicho, ha ido creciendo, ya tiene presencia en numerosos países, hay secciones más o menos independientes como la que existe en España. Y el objetivo, ¿por qué surge esto? Pues básicamente, por un lado, para transmitir el mensaje a la sociedad de que ciencia y fe católica son perfectamente compatibles. Por otro lado, para dar cierto cobijo al científico católico, que muchas veces ocurre que entra en un círculo vicioso, está en una universidad, en un laboratorio, y por distintos motivos puede llegar a ser reacio a manifestar su fe, ¿no? Entonces, eso entra como una especie de sensación de aislamiento, es decir, yo estoy solo aquí, y al final eso lo único que transmite al resto de colegas que no son creyentes es la idea de que no hay científicos católicos, porque yo en mi ambiente no conozco ninguno por precisamente esto. Entonces, un poco el crear ese ambiente donde un científico católico pueda encontrar, porque a veces pasa también que luego en tu parroquia, en tu movimiento y tal, por la parte católica, sí, te ven como científico y a veces también te ven y dicen, esto es un poco raro, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, como que está ahí entre dos aguas, ¿no? ¿no? Exactamente, ni la parte de los científicos ni la parte de los católicos. Entonces, un poco crear este grupo con intereses comunes. Y luego una tercera idea, un tercer objetivo, es generar pues un material de referencia
que pueda servir pues para el resto de la sociedad. Cualquier persona interesada en temas de ciencia y fe tenga unos recursos a los cuales acceder y profundizar. Bueno, ya habéis desarrollado, al menos en España, ¿no?, 2 congresos, uno en la Universidad de Navarra, el más reciente en la Universidad de Francisco de Vitoria, al cual me invitasteis, asistí y quedé encantado. De verdad, o sea, vi científicos que realmente, pues eso, salían del armario, si se permite la expresión, ¿no? Sí. Muchos de ellos grandes científicos que son católicos, ¿no?, y que de alguna manera en esta asociación, pues como tú decías, ¿no?, se encuentran en foros y se visualiza, ¿no?, la idea, ¿no? Y entonces, ¿cómo se pueden hacer socios estos científicos y científicas? Porque sí, no claro. vamos, cuáles después pondremos aquí la referencia a vuestra web, pero ¿qué se necesita? Pues es muy buena pregunta y me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque... Venga, científicos, claro, y católicos. Claro, y parece que como que lo de científico como que acota mucho, es decir, y realmente no es así. Cualquier persona, en realidad, cualquier persona que tenga un interés en estos temas puede ser socio, porque tenemos diferentes perfiles de socios. Están científicos, entendiendo por científico aquel que hace una carrera profesional en ciencias naturales, pues química, física, biología, etcétera. Pero también tenemos médicos, tenemos ingenieros, hay un perfil para socios estudiantes, pero incluso tenemos una especie de cajón desastre donde tenemos gente que estudia pedagogía, filosofía. Entonces, cualquier... teología. Cualquier persona con sorprendió ver con interés... científicos, claro, que tenían la licenciatura de filosofía, de teología, ¿no? De esto hablaremos más adelante. Entonces, cualquier persona con interés en este tema realmente puede encontrar su perfil de socio. Bueno, ya hablaremos luego, como bien has dicho, pero es simplemente acceder a la web de la Sociedad Internacional de Científicos Católicos, en apartado de socio y hacer eso. Pues nada, animar a todos los que nos estéis escuchando y que encajéis en el perfil para haceros socios, ¿no? Bueno, en este bloque de Ciencia y Fe vamos a tratar siete capítulos, como siempre, ¿no? El primero hoy, armonía y compatibilidad de ciencia y fe, romper ese tópico de que la ciencia y la fe son incompatibles. En el siguiente, pues aprovechando que Enrique es astrofísico, pues hablaremos del universo, de la vida, del ser humano. El tercero nos centraremos un poco en lo que estabas comentando Enrique, de científicos católicos, conocimiento, testimonio, ¿no? Se da un testimonio importante a aquellos que se dan a conocer como científicos católicos y en la búsqueda de la verdad, ¿no? En el cuarto capítulo hablaremos de divulgación científica, medios de comunicación y debate social. Muchas veces parece que esto se queda en los círculos académicos y no tiene que ser así. El científico y los medios de comunicación han de interrelacionar con los avances de la ciencia, y si son medios católicos, pues hacer visible esa compatibilidad y armonía. El quinto, quiero hablar contigo del cosmos, del misterio, del infinito, del amor infinito de Dios creador, la creación como medio para conocer mejor a Dios, y finalmente siempre terminamos con esperanza, en un capítulo de decir, bueno, y es que al final creer en Dios es razonable, ¿no? Por lo tanto, si te parece, Enrique, pues abordamos el primer tema, ¿no? Que es el de, bueno, hay una armonía y compatibilidad entre ciencia y fe. Estaba leyendo el otro día pues un artículo que apareció en un medio de comunicación, ¿no?, de Fernando Sols Lucía, que bueno, creo que está en la asociación, es catedrático de física en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y decía lo siguiente, ¿no? Decía, Dios, bueno, el título era Dios, ciencia y verdad del artículo, ¿no? Y decía, en la medida que la ciencia puede considerarse una prolongación del conocimiento ordinario, cabe preguntarse sobre lo que su contenido nos puede aportar o sugerir acerca de la idea de Dios, ¿no? Decía él, numerosos científicos pues afirman haber llegado a la ciencia en Dios interpretados por la propia ciencia actual, ¿no? Después desarrollaré un poco más, pero ¿qué te parece a ti esto de que, o sea, la ciencia actual, ¿no?, esta que está ya en la frontera, ¿no?, casi de la metafísica, ¿no?, y de la filosofía, ayuda al científico a ese conocimiento de Dios, o lo aísla, o lo hace agnóstico o ateo? Pues normalmente, volviendo al tema de los tópicos, cuando uno sale a la calle y pregunta, la idea general es que un buen científico, un científico brillante del siglo XXI, tiene que ser ateo o agnóstico. Y realmente no es así. El científico que es ateo o agnóstico o no se ha planteado la existencia de Dios,
viene así de casa. No hay nada en ciencia, y más en ciencia moderna, en ciencia del siglo XXI, que en un momento de autoinvestigación te lleve a una encrucijada en donde tengas que elegir entre uno de los dos caminos, o entre la ciencia y la fe. Eso no pasa. Más bien al contrario, la ciencia moderna es un camino que te puede acercar a Dios. Y de hecho así ha pasado, es un camino como todo lo que hace Dios, es sutil, no te marca, porque al final es el mayor regalo que tenemos de Dios, la libertad, y no nos obliga a ir por un camino. Sí, por eso fíjate del título, ¿eh? Ciencia, Dios y Libertad. Exactamente. De Fernando Sols, ¿no? Exactamente. Entonces, pero sí que la ciencia moderna sí que es un medio para acercarse a Dios, y de hecho, por ejemplo, el premio Nobel, nos viene a decir, el premio Nobel de Física del año 22, Anton Zeilinger, nos viene a decir justamente eso, dice, estudiando la naturaleza, las maravillas que encontramos estudiando la naturaleza, me ofreció motivos para realmente creer en la existencia de Dios. Porque es cierto esa frase de poca ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia nos acerca a Él. Pues yo creo que sí, yo creo que la frase es de Pasteur, y creo que sí, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Poca ciencia puede ser pues lo que la información que puede recibir a través de medios de comunicación, a veces muy sesgada, a veces muy partidista, esa visión de beligerancia que siempre ha existido aparentemente, siempre parece que ha existido entre ciencia y fe católica, y que no es cierta. Pero a poco que uno profundiza en ciencia y ve la inmensidad de las cosas, el orden que hay, incluso a veces la belleza, las reglas que hay por detrás, todo eso, la pura lógica te lleva a pensar que no puede ser simplemente un mero fruto del azar, sino que debe haber algo más. Entonces sí que la ciencia acerca a Dios. Pero claro, a ver, la ciencia es una forma de conocimiento un poco que tiene su método, ¿no? Sí. El método científico, ¿no? Y bueno, que un poco de alguna manera pues es el que desarrolla y muchas veces expulsa, digo yo, ¿no? Pues esa visión más filosófica o metafísica, de decir, bueno, es que vosotros no tenéis un método, ¿no? Es otra forma de... ¿Cómo puede esa idea de Dios, ¿no? Esa demostrarse o refutarse a través de la ciencia, o no le corresponde al método científico demostrar la existencia o inexistencia de Dios? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo opino que Dios sería muy pequeñito si la ciencia realmente pudiera demostrarlo. Entonces, el concepto de Dios es algo que trasciende a lo que es el método científico, y la ciencia nunca va a poder demostrar de manera fehaciente si existe o no existe, porque, como digo, es un concepto que cae fuera de su ámbito de estudio. O sea, la realidad es la que es, la ciencia tiene un método de trabajo, que es el método científico, y con ese método de trabajo se puede abarcar puede explicar gran parte de esa realidad, pero no toda la realidad. Para los materialistas es todo lo que hay, y lo que no se puede demostrar por la ciencia no es eso. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay más de lo que la ciencia puede abarcar. Entonces, Dios cae fuera pero no ahora, o sea, no es un problema de que la ciencia no haya avanzado suficiente. Podemos esperar 20 siglos, lo cual la ciencia afortunadamente va avanzando cada vez más, habrá avanzado hasta cotas inimaginables, y el problema seguirá estando ahí. Es decir, es que Dios es un concepto que cae fuera, trasciende más allá de lo que es el método científico. Por lo tanto, estos titulares que a veces aparecen en prensa de que la ciencia demuestra que Dios no es necesario, o al contrario. Han salido libros recientemente, exactamente, ¿no? Que el libro lo puedo entender como tema de marketing, pero el titular de que la ciencia da pruebas de que Dios existe, pues tampoco me termina de gustar, porque realmente no es algo que la ciencia pueda pesar, pueda medir, pueda cuantificar. ¿Has tenido oportunidad de leer este reciente libro que apareció en Francia, ¿no? Sí, hay justamente... No sé si has tenido oportunidad de... Sí. De hecho, ¿qué opinas de ese intento de científicos, ¿no? En la Francia laica, sí, de intentar demostrar a Dios a partir de que la ciencia, ¿no? Sí, de hecho, curiosamente, ahora después del verano se han dado de la mano la publicación de 2 libros, sí, en este sentido, uno de
José Carlos González Hurtado, es el presidente de WTN. Y estuvo en el Congreso de que estuvo en el Francisco Congreso, de efectivamente. Vitoria, vuestro, ¿no? Y a este que te referías, de estos dos autores franceses, Sí. de título Dios, la ciencia y las pruebas, que curiosamente en un país eminentemente laicista como es Francia ha tenido muchísimo éxito, ya casi 300.000 ejemplares vendidos. Y son libros, sobre todo este de los autores franceses por el que me comentabas, que yo tuve en octubre, estuvieron por España un poco haciendo publicidad del libro y tuve la oportunidad de estar con ellos en un debate. Y bueno, pues el libro me parece una cosa, estos libros, los dos, y cualquier libro apologético en el sentido de demostrar que la ciencia no aleja de la fe, sin estar, como digo, al 100% de acuerdo en el contenido de los libros, por ejemplo, en el título, Dios, la ciencia y las pruebas, está bien como un gancho para vender. Ya. Sí que es verdad que luego ya en el prólogo te dicen, este libro no va a demostrar la existencia científica de Dios, pero bueno, digamos que eso sí que puede... Pero abre el debate, ¿no? Abre el Creo debate que y es muy, muy útil porque proporciona todo un conocimiento que son libros muy fáciles de leer, no se necesita ser un especialista para leerlos, son muy fáciles de leer. De hecho, para este debate a mí me pasaron el libro como 10 días antes y son 500 y pico páginas, digo, ¿cómo lo voy a leer? Claro. Pero se lee muy fácilmente y realmente son iniciativas muy buenas, muy positivas para que la gente conozca mejor estos temas. Porque hay que ser un poco filósofo también, ¿no? O sea, antes lo comentábamos, incluso me sorprendió, bueno, no me sorprendió, gratamente que en el Congreso de la Francisco de Vitoria, pues muchos de vosotros cuando explicaban vuestro currículum, aparte de un currículum extraordinario, ¿no?, en el ámbito académico-científico, pues muchos de vosotros, ¿no?, pues habíais también estudiado filosofía, teología, habíais estado haciendo algún curso de ciencia y fe, ¿no? Aprovecho para hacer publicidad de uno muy, muy interesante, ¿no?, que está en mi tierra, ¿no?, en Cataluña, lo lleva don Emili Marlés, un equipo con Víctor Cal, que es físico cuántico y monje cisterciense, ¿no?, y del cual generaciones, bueno, distintas promociones, habéis salido pues ya con una noción profunda, ¿no? Es un curso muy bien estructurado y ahora hay más, ¿verdad? Por tanto, hay interés en científicos de ampliar sus conocimientos con los temas de filosofía y metafísica, ¿verdad, Enrique? Es que es necesario. Y teología. Sí. Al final, si tú quieres realmente entender la realidad, que es lo que persigue pues, un científico, pero también un filósofo, tienes que tener esta visión holística, esta visión global y abordar el problema de la existencia de las cosas desde distintos puntos de vista. Si te quedas solamente desde el punto de vista científico o te quedas desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista... al final estás perdiendo cosas y no vas a poder entender, no vas a poder verlo desde arriba. Y realmente, si realmente quieres entender la realidad, tienes que tener una formación científica, pero no puedes quedarte ahí, porque si no te estás perdiendo cosas. Bueno, porque además la ciencia navega siempre en la provisionalidad, ¿no? Claro. O sea, las teorías científicas, pues precisamente por el método científico y tal, pues a veces son provisionales, las sustituye otras, con lo cual tal vez una demostración de la existencia de Dios elaborada a través de una teoría científica actual, pues a lo mejor nos sirve para de aquí a unos años, o incluso, bueno, que la Iglesia se metiese en determinados aspectos, ¿no?, yo qué sé, el cambio climático, lo que sea, ¿no?, que hoy en día pues a lo mejor son unánimes o mayoritarios en la comunidad científica y a lo mejor de aquí a 4 días no lo son, ¿no? Por tanto, ser conscientes, me imagino, de esa provisionalidad, ¿no?, de que Dios es eterno, por tanto no podemos entrar en teorías científicas para explicar Hay que ser cautelosos, ¿no, sí, Enrique? Sí, volvemos a lo que decíamos antes. Si metemos a Dios en el mundo de la ciencia, al final estamos en el concepto erróneo de que la ciencia y la religión son como dos trenes que van por la misma vía pero en sentido contrario, de tal manera que si la ciencia avanza, la religión tiene que ir hacia atrás, ¿no? Entonces, es un error el meter a Dios en estas cosas de ciencia,
Porque por son ejemplo, claro, provisionales, el ¿no? Big Bang, pues el Big Bang demuestra la existencia de Dios. Pero el Big Bang No te me adelantes. No lo adelanto, Enrique, aquí lo tenemos dejamos. un minutillo. Hasta aquí puedo leer. Pero exacto, me lo dejas muy bien preparado, ¿no? Y solo quería aprovechar este minuto que queda para también introducir la idea del Dios de los vacíos, ¿no? O sea, hay muchos científicos, ¿no? Sobre todo agnósticos ateos, que dicen, bueno, de momento la ciencia va dando conocimiento sobre el misterio, ¿no? Las cosas que no sabíamos, por lo tanto va dando respuesta a lo que antes daba la religión, pero y dejamos a Dios en las zonas oscuras, misteriosas que todavía no ha descubierto la ciencia, pero no te preocupes, dicen algunos de ellos, ¿no? Lo iremos sustituyendo. Bueno, ese Dios de los vacíos lo vamos a recuperar en otro capítulo. Yo creo que no es correcta la visión, ¿no? Por lo tanto, Enrique, oye, muchas gracias por esa primera introducción, ¿eh? Es un tema que ya sé que es difícil, esto ya solo de hablar de astrofísica ya impresiona, pero te emplazo para el siguiente capítulo y seguir abordando estos temas. Fenomenal, muchísimas gracias. Gracias, Enrique.